Eh, el martes hablábamos de la parte final de la participación de la mujer en las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a hablar de los requisitos que deben cumplir los pastores, los ancianos y los obispos en materia de guía, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir inicialmente, mi apreciado Héctor? Sí, que inicialmente en cada iglesia local de cada ciudad de las que el apóstol Pablo había establecido, por ejemplo, la iglesia de Corinto, la iglesia de Gálatas, de Galacia, allá en Galacia, esa de los Gálatas, los filipenses, los colosenses y los de Judea, en Jerusalén, que fue la primera iglesia que el Señor estableció por medio del apóstol Pedro en su primer sermón, que fueron como 3.000 que se bautizaron. Ahí se establece la iglesia de Jerusalén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones, dice Hechos 2:42. Lo que quiero decir con esto, Helman, es que en cada iglesia local habían una pluralidad de ancianos, varios ancianos. Y eso lo vemos en Hechos 14:23, con un texto que se me pasó el viernes, y es importantísimo. La iglesia nace en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, y el primer sermón de Pedro. De ahí en adelante comienzan a predicar, y ya en el capítulo 14, ya el apóstol Pablo se había convertido. En Hechos 9, la conversión del apóstol Pablo, que andaba persiguiendo a la iglesia y fue cegado y tuvo ese encuentro con el Señor. Pero vemos que después que se establece la iglesia y el apóstol Pablo comienza a predicar, dice que en Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos, plural, ¿no? Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos que en cada iglesia había, bíblicamente había y hay una pluralidad de ancianos. Decíamos que no puede haber un solo pastor, porque se convierte esto en dictadura en la iglesia. El solo, tuvimos el ejemplo de Diótrefes, un hermano que amaba el primer lugar entre ellos y no permitía que los apóstoles llegaran allá. Y los hermanos que recibían a los apóstoles en la casa de ellos, él los expulsaba de la iglesia. Entonces esta dictadura se ve hoy día en las denominaciones, la proliferación esta de estos pastores a nivel individual, que es antibíblico. Mínimo deben haber 2 pastores, ¿no? Como mínimo, ¿no? Pero son varios los que llama el Señor, porque vemos que esto fue lo que le sucedió a Moisés cuando estaba solo. El Señor le dijo que tenía que nombrar a otros para que él no tuviera que hacer ese trabajo él solo. Entonces por eso los ancianos, pastores y obispos, que son los mismos pastores son obispos y los mismos pastores son ancianos. De manera que no encontramos la singularidad y vimos el ejemplo del apóstol Pedro, que allá en primera de Pedro capítulo 5, ruego a los ancianos, yo ancianos también con ellos, ¿no? Y lo vimos, que el apóstol Pedro llegó a ser anciano, ya que el Señor Jesús, lo que tú me decías ahorita, le preguntó: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó lo mismo y 3 veces le dijo que apacentara. Estaba aquí vaticinando una profecía corta del Nuevo Testamento, que Pedro iba a ser anciano, iba a apacentar las ovejas. Ese es el trabajo del pastor, apacentar.
¿Fue un reclamo el que le hizo Jesús? No. Por haberlo negado 3 veces y le recordó preguntándole 3 veces si lo amaba. Sí, 3 veces le preguntó. Y bueno, Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y el mismo, ya la última vez, Pedro trató como de molestarse, ¿no? Tú todo lo sabes, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces, pero no, Jesús no le reclamó nada. Dios cuando perdona olvida. No está. Antes le estaba premiándolo porque iba a apacentar la iglesia del Señor. Claro. No por ganancia deshonesta, dice el mismo Pedro. No por fuerza. No como teniendo señorío, como hacen los pastores, entre comillas, le llamo yo, antibíblicos, porque no rinden los requisitos que hoy vamos a ver aquí en la palabra. Bueno, entremos entonces a los requisitos que deben cumplir quienes hoy aparecen como guías de iglesias, como pastores. Entre comillas, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, mira, vamos a la primera carta de Timoteo. Esta carta que se escribe en el siglo I, el apóstol Pablo encomienda a este evangelista. Timoteo era un evangelista, predicador del evangelio, y era un discípulo muy amado del apóstol Pablo. Lo había preparado, y a Timoteo le toca organizar la iglesia en el primer siglo. La iglesia nació en el siglo I, en esa infancia de la iglesia, que estaba empezando en este cambio de la ley a la gracia, ¿no? En esos cambios que eran diferentes a los de la ley de Moisés. La iglesia, habían ancianos, y mira que en esta primera carta, el ministerio de Pablo, encontramos unas instrucciones sobre la oración en el capítulo 2, ¿no? Pablo le recomienda a Timoteo por quién se debería orar. Y por ejemplo el 2 dice: exhortando ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira que el apóstol Pablo en el siglo I, a pesar de la persecución que tenía Roma contra los cristianos, ¿no?, está pidiendo que debemos orar por ellos, ¿no? Y resulta que esa persecución, que quemaban a los cristianos vivos, que se lo echaban a los leones, que no le hacían a los cristianos. Y mira que Pablo está diciendo que oremos por ellos, porque ellos están siendo usados por el enemigo, ¿no? Entonces no es lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. De manera que hoy las personas hablan mucho de los dirigentes, de los presidentes, de Uribe, de Petro y de todo esto. No debemos estar criticando, antes debemos orar por ellos. Dice aquí, mira cómo dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, sean los del Congreso, todos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que pide Dios. En vez de estar criticando, debemos orar por ellos, para que Dios les dé sabiduría. Así como el médico ese que tú dices de la semana del martes, que pidió sabiduría para poder operarte a ti. Así debemos nosotros, la iglesia del Señor, que es una sola, tiene ese trabajo: orar por los dirigentes, orar por los que están en eminencia, ¿no?, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Les dé sabiduría para que no haya tanta corrupción. Entonces eso fue lo que estaba pasando aquí en el primer siglo: instrucciones sobre la oración y el puesto de la mujer en la iglesia, ¿no? Aquí lo dice en el 11: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en tentación. Entonces mira que todos estos requisitos del puesto de la mujer en la iglesia, de los que están en eminencia, de los diáconos, y encontramos entonces los requisitos de los pastores, ¿no? Antes de entrar ya a los requisitos propiamente dichos, Héctor, en materia, usted dijo algo ahorita que me quedó sonando. Aquí estamos haciendo este programa, esta tarea, yo diría que de evangelización, ¿verdad? Y seguramente allá entre ustedes, que nos están viendo, que nos están escuchando, Héctor habló de la ley y de la gracia. ¿Qué es la ley y qué es la gracia? ¿Y qué diferencia hay entre la ley y la gracia? Bueno, para empezar, en la ley no había perdón. La ley de Moisés, que es llamada, como dice Juan 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Gracia, ¿qué significa la gracia? Favor inmerecido de Dios. Nosotros no nos merecemos la salvación, porque no hay bueno ni uno, y antes de ir a Dios, cuántas maldades no hemos hecho. Y entonces el punto es que la gracia, el favor de Dios que tuvo por su misericordia y su amor, nos mantiene vivos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien se sacrificó. Por eso dice, la gracia vinieron por Jesucristo, la gracia y la verdad del Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces hay una diferencia. En la gracia no había perdón, porque en la ley no había perdón. Allá era ojo por ojo y diente por diente. Si hacías algo, lo que llamaban y te mataban. Allá lo que no había llamaban la ley del talión. Sí, allá no había perdón, pero acá sí. Aquí hay perdón y hay salvación y hay vida eterna para todo el que tenga hambre y sed de justicia de la palabra de Dios. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, como dice el Señor Jesús, y de su interior correrán ríos de agua viva. La salvación es para todo el mundo. Allá era para el pueblo de Israel la ley, pero la gracia es para toda la humanidad en Cristo Jesús. Vea usted. Bueno, entremos en materia entonces. Bueno, requisito de los obispos: palabra fiel, dice el apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Palabra fiel. Si alguno anhela, o sea, si alguno desea obispado, buena obra desea. Entonces, mira cómo este primer requisito, si tú lo podemos ir anotando, este es el primer requisito: anhelar el obispado, el pastorado, el ser anciano de la iglesia. Estos tres cargos es para la misma persona, ¿no? Entonces, pero primero debe anhelarlo, no que alguien te ponga a ti, usted va a ser el pastor de aquí, y aquí tienes este sueldo, y tú vas a predicar esto, y esto es lo que vas a predicar. No puedes predicar toda la verdad. Entonces ya no lo está haciendo porque lo anhela, sino que lo están allí colocando en una religión. Lo están acondicionando. Sí. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, versículo 2, que el obispo sea irreprensible. Segundo requisito. Primero, anhelarlo. Segundo, irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Una persona intachable. Intachable. Pero muchos de los pastores, entre comillas, han sido bandidos, han sido de todo lo que hemos hablado en esta semana anterior, ¿verdad? Sí, y lo dicen, ¿verdad? Sí, lo reconocen ante la gente. Y bueno, como se han trastocado tanto los valores, hoy el que es buen visto por la sociedad es el que tiene un prontuario criminal digno de destacar.
Alguien decía, hoy hasta para ser político es necesario ser mentiroso y ser bandido, ¿ah? Cuando no debería ser así, ¿verdad? No. Entonces, en el caso de los pastores, esos que hacen alusión a que yo antes era un ladrón, que yo caí en las drogas, y miren cómo me tocó el Señor, y aquí estoy restablecido para servirle al Señor. Ese no es un pastor merecedor de la gracia. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Voy a lleno, tiene un lapicerito ahí. El primero que dijimos fue anhelar, ¿verdad? Anhelado, hay que anhelar. Sí. Segundo, irreprensible. Ajá. Sin tacha. Sin tacha alguna, sin mancha. Una persona que haya nacido en un buen hogar. Y mira que los ancianos en las iglesias de Cristo lo van preparando desde pequeño la mamá, porque la mamá es la que se encarga de esto. Quien responde en el hogar por los hijos es la madre, y ahí lo dice. Pero se salvará ¿quién? La mujer, porque aquí está hablando de la mujer. Adán no fue engañado, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará ¿quién? La mujer. Mira cómo se salva la mujer: engendrando hijos, si permanecieren en fe, amor y santificación con modestia. Ese es el trabajo de la mujer en el hogar, porque como el hombre está trabajando y no está en casa, quien responde es la mujer, que esos hijos se mantengan en la fe del Señor, en el amor, en la santificación con modestia. Por eso es que se dice que la mujer construye familia, ¿verdad? Claro. Y mira que ese es el puesto de la mujer, ¿ve? En el hogar. Entonces, el punto que estamos viendo aquí, que los ancianos, me dicen hermanos a mí en Estados Unidos, que comienzan a cultivarlo desde joven, y la mamá, mira que no puedes tener varias mujeres, mira que si quieres ser anciano tienes que casarte con una sola, y todo eso se lo va alumbrando la mamá, que es la que lo tiene allí, ¿no? A estos ancianos. Entonces estos que hoy, entre comillas, se llaman pastores, han tenido hasta 7 mujeres, como dice el dicho. Aquí lo dice, este es el tercero, ¿no? El segundo vemos que es irreprensible. Tercero, marido de una sola mujer. ¡Ay, mi madre! Y casi que ninguno de esos cumple ese requisito, porque hay pastores que han dejado a la esposa y se han ido con otra y siguen siendo pastor por allá, otra jovencita. ¿Y qué les espera? El infierno, porque están en desobediencia a la palabra, ¿no? La voluntad de Dios escrita. Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí nos la dejó ya hace 2000 años a través de los apóstoles. Aquí tenemos los requisitos para ser pastores. Entonces, de manera que no están cumpliendo este tercer requisito, que es el marido de una sola mujer. O sea, pastor que no haya tenido una sola mujer es un blasfemo de lo que dice en torno a la palabra. No te entiendo. Le está mintiendo a la sociedad. O sea, el pastor que haya tenido varias. Claro. Claro, no puede. Si ha tenido varias, no puede ser pastor. Tiene que haber sido marido de una sola mujer para que pueda tener buen testimonio de los de afuera, ¿no? O sea, la única salvación es que ella se muera. De eso, y pueda casarse. O que ella le falle. Porque la mujer está sujeta al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, queda libre de la ley de marido. Pero si en vida del marido se uniera a otro, será llamada adúltera. Y ahí sí, por fornicación comprobada, queda libre el varón y se puede casar. Pero fíjese que usted acaba de decir, apreciado Héctor, que la mujer es calificada como adúltera. Dice la palabra. Dice la palabra. Si se uniera a otro varón estando vivo, porque la mujer está sujeta al marido mientras éste vive.
Pero si en vida del marido, dice Pablo allí, dice el Espíritu Santo, se uniere a otra, será llamada adúltera. ¿No es machismo? No. Porque el hombre también es adúltero. Sí, claro. ¿Y por qué no dicen adúlteros, No, porque hombre y mujer? es que en este caso, el que falle, por eso dice el Señor, el que repudia a su mujer y se casa con otra, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Sabes? El hombre también comete adulterio si en vida de la mujer se uniera a otra. Es lo que nos dice la Por eso, dentro de estas charlas que nosotros hemos tenido, en el caso del pasaje de la mujer adúltera que se la llevan a Jesús y le dicen, la ley dice que hay que dilapidarla, que hay que matarla. ¿Tú qué dices? Y Jesús estaba escribiendo ahí en la tierra. ¿Qué escribía? No lo dice la Biblia. La Biblia no dice qué escribía Jesús. Hay quienes aseguran que él lo que escribía eran los nombres de las personas que estaban ahí a su alrededor, porque él conoce el corazón, nos conoce a todos, y ponía, por ejemplo, Julio y María, recordándole a Julio que María no era su esposa. Y así escribía nombrecitos y nombrecitos. Dicen, ¿no? Sí, pero porque la Biblia no lo dice. Pablo. Pero fíjense que llevan a la mujer, ¿verdad? Si ella estaba en adulterio, en flagrancia, como llaman, estaba en el acto, ¿por qué no llevaron a los dos que eran adúlteros? ¿Por qué solo a la mujer? Esa es bueno, es que la Biblia también fue traducida por seres humanos, por hombres, No, pero que la interpretaron. Dicen que recibieron una bendición, que recibieron la luz de la palabra, ¿verdad? sí, pero el punto es que eso no está escrito, y Pablo nos ha dejado un texto allí en 1 Corintios 4:6 que dice, por esto os escribo para que aprendan en mí y en Apolos. O sea, Pablo era un apóstol, para que en mí y en Apolos, que era un colaborador del reino, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. El hombre siempre piensa más de lo que está escrito, y eso es antibíblico. Las cosas que no entendemos, bueno, son para Dios, pero las reveladas son para nosotros. De manera que eso no se ha revelado de que era María y que era Julio y que era... No, allí nos dice que estaba escribiendo en tierra. Muchos ese cuadro lo presentan con un pez. Ajá. Que estaba pintando un pez, y el pez es el significado de los cristianos. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres, y mira que también se lo cumplió. Pedro en su primer sermón pescó como 3,000, se bautizaron como 3,000, pescó 3,000. También se cumplió lo que el Señor le prometió, ¿verdad? Así como le prometió que iba a ser pastor, y lo fue también. De manera que esto no está escrito allí por casualidad. Dios es el que está orando a través del Espíritu Santo en los escritos sagrados que nos han dejado los apóstoles, y que todo se cumplió y se sigue cumpliendo al pie de la letra. Para cerrar el capítulo de quienes recibiendo esa luz para traducir las Sagradas Escrituras, que fueron seres humanos. Esta Biblia que usted tiene aquí a mi lado, que la estoy tocando, ¿esta es la Reina Valera? Sí, la Reina Valera, la que más conocen las personas, por eso la uso. Yo tengo varias versiones. Dios habla hoy. Tengo otras versiones por ahí.
¿qué de cierto es en que la traducción de la Biblia Reina Valera la hicieron dos? Un señor que era apellido Reina y otro apellido Valera. Cipriano. ¿Uno o los dos eran gay? Uno de ellos, sí, pero eso no tiene nada que ver con la traducción, porque esos eran unos que eran católicos, que como ellos estudian teología, estudian hebreo, arameo, griego, y tú sabes, hicieron ese trabajo. Ya. Que Dios permite, a veces nosotros también tenemos médicos que nos atienden, no sabemos si son gays, si son, ¿cierto? O si son teguas. Sí, y en todas partes estamos pagando servicios y bueno, Dios siempre utilizó aún a los inconversos para sus planes aquí en la palabra. Bueno, vamos siguiendo con los requisitos. Sí, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y esto, mira que si las mujeres predicaran, si las mujeres fueran pastoras, Ajá. tendrían también los requisitos ellas, ¿verdad? Pero no aparecen requisitos para la mujer. En este caso tenía que ser mujer de un solo marido, pero no lo dice la Biblia. Acá dices marido de una sola mujer. Aquí no están mencionando a la mujer. La mujer se salvará si mantiene engendrando hijos, si permanecieren en la fe, en el amor y santificación con modestia. Pero no hay requisito para las mujeres, las pastoras. Ahí es para los pastores, ancianos y obispos, ¿no? Entonces, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No está hablando de las mujeres, sino de los hombres. Y que esto es masculino. Aquí esta palabra, obispado. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, no un borracho, ¿no? Sobrio, prudente, decoroso, y mira que son varios, ¿no? Uh-huh. El tercero es marido de una sola mujer, el cuarto prudente, sobrio, el quinto prudente, el sexto decoroso, y bueno, si nos detuviéramos a explicar el significado de cada de estas palabras, ¿no? No terminaríamos hoy con el tiempo. Así es. Pero dice aquí hospedador. Y la verdad es que a veces estos que se llaman pastores no cumplen tampoco con esto de la hospitalidad. Dice apto para enseñar. Conozco pastores que no han estudiado ni la primaria, no la han terminado. No saben nada ni del idioma que ellos están manejando. Muchos menos saben de los idiomas en la cual fue escrito la palabra, en hebreo, en arameo, en griego, ¿no? Entonces, una persona apta para enseñar, una persona que debe estar preparada, por lo menos con un bachillerato, una universidad, algo que pueda, no dado al vino, un borracho, ¿no? Uh-huh. No pendenciero, problemático, pleitista, ¿no? Porque hay unos que se dan golpes de pecho en el púlpito o allá Sí. y salen de ahí a pelear y a hacer cosas contrarias a lo que predicaron. Mira este otro. Como dice el adagio popular, Ajá. se parecen al cura de Mariquita que predica pero no practica. Uh-huh. Ajá. No dado al vino, no pendenciero, no problemático, no codicioso de ganancias deshonestas. ¡Wow! Y ese sí que lo tienen todos ellos, ¿verdad? ¡Ay, mi madre! Pidiendo para ofrenda pro templo, ofrenda pro silla, ofrenda pro aire. Bueno, eso ahí, pro camioneta, porque usted dice que tiene que cambiar la camioneta, porque ya esa camioneta cambia de camioneta cada año. Sí. Y entonces todo eso es ofrenda y ofrenda. No se sujetan a la palabra de Cristo, que la ofrenda solamente se debe recoger en la iglesia los domingos, nada más. Y hay seguidores que llegan a las iglesias y les toca caminar kilómetros Sí.
pero van y le entregan la platica al pastor para que el pastor llegue en una Toyota Land Cruiser, blindada, porque ahora son blindadas con vidrios polarizados. Sí. Yo me encontré ayer con un video, no lo voy a pasar porque no tiene importancia, solo con lo que les voy a decir, porque ahora se hace alusión a la codicia, al dinero. Hay una señora que le dicen pastora y es la esposa de alguien que se dice también ser pastor y ha tenido serios problemas judiciales. Apellido Arrázola, aquí en Barranquilla. Tienen una iglesia por allá, por el country. Centro Bíblico Internacional, creo que es que se llama. Sí, me suena bastante. Entonces, se queda por el country. La señora, esposa del que se dice ser pastor Arrázola, dice que hay que abrir una cuenta bancaria en el cielo. ¿Cómo así que se puede abrir una cuenta bancaria en el cielo? Dice, sí, usted abre una cuenta bancaria en el cielo cuando usted nos dice a nosotros, yo me gano tanto, nosotros sacamos la cuenta de lo que representa el diezmo para usted y ahí abre una cuenta. La cuenta de ellos. Una cuenta a nombre de ellos. La cuenta es a nombre de nosotros, pero nosotros le damos cuenta a Dios, diciéndole cuánto entró a la cuenta que usted abrió aquí con nosotros. Oiga, qué manera de engañar a la gente. Son artimañas, astucia, avaricia. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y lo dijo Pedro hace unos 1000 años. No, eso está aquí, mira, aquí lo dice. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esas son ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Sino amable, apacible. Y muchos de esos pastores, entre comillas, no son amables. Son groseros, son altaneros. Uno va a decirle, patanes, guaches. Uno va a decirle, tú guarda los requisitos como pastor, que dice, y se ponen iracundos enseguida. Dice amable, apacible, no avaro. Nuevamente le repite la avaricia. Y por avaricia harán mercadería, le dice Pedro. Y acá Pablo está diciendo a Timoteo que no sea un avaro, que gobierne bien su casa. Este sí que también es tremendo. Ay, mi madre. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Y la mayoría de esos pastores, los hijos, yo le dije, tus hijos son, a un pastor que estaba hace como 2 semanas, y le dije, tus hijos son, no, el hijo no llevará el pecado del padre y el padre no llevará el pecado del hijo. Ahí salió con un tema de Ezequiel por allá. Eso es de Ezequiel en la ley, pero acá en Cristo sí, el alma que pecare esa morirá. De manera que tus hijos deben estar en sujeción, porque aquí lo dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Qué te enseña eso? De allí que se han agarrado algunos disque pastores, ¿sí?, a montar un verdadero negocio en donde vinculan a la esposa como pastora, a los hijos como pastores, Sí. y tienen a toda la familia. Entonces dicen, no, es que los pastores somos nosotros. Los pastores somos nosotros. Sí, todos esos son inventos. Y estamos dándole cumplimiento a las escrituras. Mandamiento del hombre. Con esto de no ser codicioso de la plata, la Biblia hace referencia a los votos de pobreza. ¿Cómo así? Porque hay personas
o sacerdotes que dicen que hacen votos de pobreza, apartándose de tener propiedades, riqueza, en fin. Ya, una aparente Sí, pobreza. en una encíclica del Papa Francisco, él decía que que Dios era gratis, que no había que pagar, porque es que hay quienes se han acostumbrado para sacar dinero, para sacar provecho, engañan a la gente y le dice, es que en la medida en que usted siembre, viene el milagro. Vendiendo milagros, sí. O sea, ¿los milagros se pueden vender? Por la plata. ¿Ah? Los milagros van a suceder por el dinero que tengas. ¿Sí? Es una mentira. No, eso ya nos saldríamos del tema. Sí. Ese es otro punto de estudio, ¿no? No, pero es que, o sea, va como enlazado ahí a los avaros. A los avaros, a los codiciosos. Los codiciosos de ganancias deshonestas. Eso es que... no. Sí, todo eso cabe ahí. No, eso lo sabemos que... Hay unos que se amparan en que... Y mira que hay muchas personas que quisieran entrar y hacer la voluntad de Dios, o quisieran reunirse ellos, pero viendo tantos estos malos ejemplos de estos dirigentes que están detrás de la lana y del dinero de las personas, que no entran y dicen, no, yo para trabajar para el pastor no. Y eso están... O algunos trabajaron durante un tiempo, se dieron cuenta que el pastor era un vivo, un comerciante, y se abrieron del parche. También, y están allá. Hay bastantes personas que ya chuparon de la mocha, como dice el dicho acá. Pero yo conocí del caso de un pastor que tenía la iglesia ahí en la 72 y 74 con carrera 47, 48. Y les decía a los feligreses, si se puede decir así, que él necesitaba hacer esa iglesia más grande. Y la gente aportaba y aportaba y aportaba. Llegó un momento en que comienza la construcción de la iglesia, y dentro de los planos, la gente llegó a darse cuenta que el tipo lo que montó fue un hotel, con habitaciones y todo. O sea, no era un verdadero templo. Dicen que es un gordo cachaco. Lo cierto fue que la gente comenzó a salirse, porque decían, definitivamente este señor nos engañó. Nosotros le dimos para que hiciera aquí la iglesia, y lo que hizo fue un hotel. El hotel está a nombre de la mujer y de los hijos, y nosotros no podemos ni reclamar ni decir nada. Todas estas personas, los requisitos, tienen que rendirle cuenta a Dios por todas esas ganancias deshonestas, ¿no? No un neófito, una persona nueva. Neófito. Neófito es nuevo. Nuevo. Sí, una persona sin conocimiento en la palabra de Dios, sin tener un estudio, sin tener una persona nueva en el Evangelio, en las cosas de Dios. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, ¿no? O sea, envanecerse, envolverse en humo, inflarse. Ajá. Entonces, hay muchos pastores, entre comillas, que viven inflados. Se creen algo no siendo nada. No saben ni el significado de las palabras. Entonces, estas personas son neófitas, la mayoría de ellos, ¿no? Hay iglesias que mandan a personas que quieren pastorear, y le ponen como requisito, vaya y enfrente la calle, póngase con un megáfono a predicar en la calle, sométase
Y recoja ofrenda y tráigale. Y recoja y Pastor, traiga. creo que tiene que traerle el 10 al pastor también. Ay, Dios mío. Bueno, entonces dice, no neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. De los de afuera. Sí, ese ya es el último requisito. Que tenga buen testimonio, o sea, de los del mundo, de la gente de afuera. Imagínate que el pastor tiene que tener buen testimonio de los de afuera. No de él. No de él, ni de los de la iglesia, sino de la gente, que la misma gente te catalogue. Hombre, verdaderamente ese es un hombre santo, ese es un hombre verdaderamente que hay que creer en él, porque este hombre yo no le he visto nada por ahí intachable. Entonces dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ay, Dios mío. Esto lo podríamos explicar palabra por palabra, pero ya se sería, si alguien necesita explicación más profunda sobre, ya sería en otra ocasión, pero con estos requisitos y la lista, y si lo sumamos, ahí nos daría la cantidad que hay, creo que son 17, los requisitos para los pastores, ancianos u obispos, ¿no? Entonces, de manera que no es cualquiera el que puede ser pastor. No se deje engañar. Fíjese que Jesús nos manda a escudriñar las Sagradas Escrituras. Es esto que estamos haciendo, diciéndoles a ustedes cuáles son los verdaderos requisitos que deben tener los guías en las iglesias. Cuando usted vea, dizque a una pastora de una determinada iglesia, no vamos a dar nombres, de una determinada iglesia, ahí no se está cumpliendo la palabra de Dios. No, y mira, Helman, si las pastoras tuvieran licencia para predicar como pastoras, entre comillas, Ajá. tendrían requisitos aquí también en la palabra de ellas. Pero aquí hay requisitos para los ancianos, pastores u obispos. Y no solamente se lo dio a Timoteo, sino que también se lo dio a Tito. Tito era otro evangelista, en la cual también le tocó organizar la iglesia. En el primer siglo, ¿no? Uh-huh. Y aquí encontramos también los requisitos para los pastores, requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos, dice Pablo a Tito, ¿no? Un obispo, un evangelista también, dice, y son casi lo mismo, dice, por esta causa te dejé en Creta, en la isla de, ya en Grecia, ¿no? Para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos, plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Que no estén acusados de rebeldía ni de disolución, pero muchos de esos hijos pastores, entre comillas, son drogadictos, están acusados. Fíjese lo de la señora del grupo Mira. Sí. Que tiene un hijo que es gay. Sí. Y él le dijo, si usted no me da a mí una plata, yo voy a decir todo lo que yo sé. Le compraron una casa en Hollywood. Ah, bueno. Entonces mira, dice aquí, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, acá lo llama anciano y mira que acá le dice obispo, porque es necesario que el obispo, las mismas personas, ¿no?, sea irreprensible, como administradores de Dios, no soberbios, no iracundos, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Y ellos no retienen la palabra tal como ha sido enseñada, no, porque ellos más es lo que predican de ellos, de sus vivencias y de sus anécdotas, que de la palabra de Dios. No predican casi la palabra de Dios.
retenor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, ahí está la lista también de los pastores, ancianos y obispos bíblicos, los bíblicos. Y el día del juicio será abierto este libro, y el que no haya cumplido todos estos requisitos que se llamen pastores hoy día, serán lanzados al lago de fuego. Aquí está todo ya. La teología, que es Teo, Dios, logía, estudio de Dios. el estudio de Dios, eso es la teología. ¿Quién puede estudiar a Dios? Eso era lo que yo le iba a preguntar. ¿Quién puede estudiar a Dios? Con nuestra mente finita. ¿Eh? Nunca. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Ni mis caminos, vuestros caminos, ¿no? Ajá. Y prepararse para poder ser guía de una iglesia, no es necesario haber estudiado a Dios a través de la teología. Pienso que tenemos que estudiar la palabra de Dios, y Ya. es lo que nos manda el Señor, ¿no? Escudriñar las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí, y debemos siempre estar alimentándonos de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, sí, necesitamos herramientas para poder estudiar la palabra de Dios, el idioma en que fue escrita, todo esto. Pablo dominaba 4 idiomas cuando el Señor lo llamó, y todo esto es importante, ¿no? Que sepamos tener estas herramientas para poder, por lo menos, leer bien, entender los signos de puntuación. Todas estas cosas nos ayudan bastante. Son las 9:04 de la mañana. Se nos acabó el tiempo, ¿eh? Sí. Son las 9:04 de la mañana. Bueno, Esperamos sus preguntas. comentarios Sí. nos los pueden dejar en Facebook, en YouTube, en X, en Instagram. Tenemos 5 plataformas por las que estamos transmitiendo. Igual en nuestra estación radial, Hora 24, la Radio Perfecta,